la mesa redonda y de Think Network se dedica a la responsabilidad social de los científicos y participan desde mi derecha, en sentido contrario a las agujas de reloj, César Molinas, matemático y economista, actualmente se dedica a capital riesgo en biomedicina. Juan Ignacio Pérez Iglesias, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Fernando Cosío, catedrático de la Universidad del País Vasco y presidente o director de Ikerbasque. Y Guillermo Lacia, presidente de Innovasque. El tema, como decía, de la reunión de hoy, de la mesa esta redonda, de responsabilidad social de los científicos. Como siempre, he preparado una serie de preguntas y para que las tratemos. Quería empezar por recordar que la anterior mesa redonda, del último número de Think Network, abordábamos el binomio de crecimiento y competitividad. Y para comenzar esta nueva mesa redonda me gustaría añadir a este binomio la variable ciencia, es decir, en definitiva podríamos referirnos a la relación entre ciencia y progreso, al papel de la ciencia como posible motor de crecimiento y generación de riqueza, así como su función de transformación social. Creo que directa o indirectamente estas cuestiones están siendo objeto de un amplio debate en entornos científicos y académicos con motivo de los recortes establecidos como consecuencia de la situación de crisis en la que estamos. En resumen, qué queremos ser y cómo queremos avanzar hacia ese escenario, o lo que es lo mismo, qué consecuencias pueden derivarse de las decisiones que se están adoptando desde las administraciones. Así que, en primer lugar, me gustaría pediros vuestra opinión sobre este tema a modo de introducción al debate. Y podemos empezar, si quieres, por ti, César. Pues gracias. Sí, vamos a empezar por esto. Vamos a ver cómo yo veo el papel de la ciencia en todo esto. Empecemos por la generación de riqueza y el progreso. Lo que genera riqueza es la innovación, no la ciencia. O sea, el saber que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol y no al revés, eso en principio no añade riqueza. A la que tú transformas esto en algo que acaba en la NASA y en viajes a la Luna, eso sí. O sea que realmente el puente entre la ciencia y la innovación, a mi manera de ver, es aquí la fundamental. De hecho, el progreso es un proceso que empieza pues allí por el siglo XVIII con la Ilustración. Es un proceso tremendamente multidimensional, ¿no? Hay progreso tecnológico, hay progreso científico. Se discute si hay progreso moral. Yo creo que sí lo hay, que no es lo mismo una sociedad esclavista que en una sociedad que admite el matrimonio homosexual. Yo eso lo considero progreso moral. Parece claro que hay acuerdo en que no hay progreso artístico. Es tan válido hoy las estatuas de Mirón como los cuadros de Picasso, ¿no? O sea, hay nuevos desarrollos que no dejan en la infancia o en el pasado a los anteriores, ¿no? Yo creo que el tema fundamental es que, claro, el progreso científico es fundamental para que haya innovaciones, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y entonces el tener instituciones y el tener una cultura que faciliten esa mutua fertilización entre innovación y ciencia es fundamental para que una sociedad pueda incorporarse a lo que yo creo que va a pasar en el siglo XXI, que es que el progreso pues se va a acelerar todavía más. Bueno, gracias. Iñaco. Bueno, pues yo comparto algunas de las cosas de las que ha dicho César, pero no otras. Seguramente son menos quizás las que son más las que no comparto, ¿no? Yo creo que normalmente se tiende a establecer una relación, a mi juicio, mal fundada, y yo creo que no existe, de hecho, en la práctica, entre ciencia
y progreso en los términos en los que se suele decir que se produce. Lo cual no quiere decir que no exista esa relación. Existe, pero a mi juicio se produce en términos distintos, ¿no? Tú, César, acabas de decir que el progreso científico es fundamental para que haya innovación, y yo creo que eso no es cierto. Podemos poner el ejemplo de Amancio Ortega. Amancio Ortega ha innovado, ha generado mucha riqueza, y todo eso que ha hecho no ha tenido nada que ver con la ciencia. O Mercadona, el fenómeno Mercadona también es una empresa innovadora, en Estados Unidos Walmart, en fin. Hay, creo, muchos ejemplos en los que se produce innovación que no se sustenta en ningún desarrollo científico. Por eso sostengo que, desde ese punto de vista, la ciencia no es una condición para el progreso. Lo que sí es condición para que se produzca progreso ligado a innovaciones, que se den determinadas condiciones institucionales, que normalmente no se dan en nuestra sociedad, o no se dan con facilidad. Voy a poner un ejemplo. Aquí insistimos mucho en la idea de que sea fácil que doctorandos o investigadores universitarios tengan presencia en empresas, hagan estancias en empresas y viceversa, al objeto de entrecruzar esos dos entornos. Y sin embargo, lo que no se permite es cosas que se permiten en Estados Unidos, por ejemplo, como que existan facilidades para que profesores e investigadores universitarios creen empresas con las ideas que tienen. Por lo tanto, ya digo, yo creo que la relación entre progreso e innovación, vamos a decirlo así, es sobre todo, y el hecho de que se pueda producir innovación es sobre todo lo que tiene que ver con condiciones institucionales más que con desarrollo científico. ¿Quiere esto decir que no existe tal relación, la relación entre ciencia y progreso? Sí, sí existe. Lo que ocurre es que no existe en esos términos. Yo creo que el desarrollo científico es esencial, y también para el progreso, pero por razones distintas de las que se suelen esgrimir normalmente, y que tienen más que ver con la generación de un clima de excelencia y de exigencia intelectual, que en aquellas sociedades en las que se produce una actividad científica verdaderamente puntera, acaban permeando al conjunto de la sociedad y haciendo que el conjunto de la sociedad funcione mejor, porque se impregne de los valores propios de esa actividad científica de excelencia, por un lado, y por el otro porque un elemento fundamental, y en concreto es algo que se puede ver relativamente bien en los países donde la ciencia tiene más desarrollo, un elemento fundamental de la formación de las élites, de la formación de los cuadros, de la formación de los técnicos, es que esta formación está basada está a cargo de una serie de personas que a su vez realizan investigación de alto nivel. Y es la componente que le aporta esa actividad investigadora, la formación que le aporta esa actividad investigadora a los profesores, a los que van a instruir a esas élites, lo que acaba conduciendo a que a través de la formación, a través del efecto que tiene la investigación, la actividad investigadora de vanguardia sobre la formación, acabe dando lugar también a unos mayores niveles formativos en la sociedad, hace que las gentes que pasan por la universidad tengan una formación más crítica y, por lo tanto, estén en mejores condiciones para abordar los problemas a los que se van a enfrentar en sus entornos laborales, y también para poder ser incluso más innovadores. Por lo tanto, yo creo que es una relación que se plantea a más largo plazo, de manera que no existe una relación directa lineal, sino que es, por así decir, más difusa y, en todo caso, una relación muy importante. Pero me interesa distinguir esas dos facetas, la faceta de la relación entre ciencia y progreso a largo plazo a través de la formación y a través de la creación de un clima de excelencia, de la relación que muchas veces se le atribuye, la relación directa e inmediata que se le atribuye a la ciencia con el progreso. Gracias, Ñeco. ¿Continuas, Fernando? Sí, bueno, yo creo que en esta cuestión tiene mucha importancia las definiciones y sobre todo el ámbito más o menos general en el que se plantean. Quiere decir que cuando uno integra muchas casuísticas aplicadas sobre colectividades bastante grandes,
los datos que emergen acaban siendo incontestables, aunque haya casos concretos, puntuales, de fenómenos pues, que no tienen fácil acomodo, ¿no?, en el modelo general. En este sentido, yo sí diría que hay una correlación empírica que está bien comprobada entre lo que se llama la riqueza de las naciones y la riqueza de las nociones. Es decir, el impacto que tiene el esfuerzo en investigación, en desarrollo e innovación sobre la riqueza, mídase, por ejemplo, en PIB per cápita, etcétera. Hay unas correlaciones que están a esa escala integrada global pues bien establecidas, ¿no? Otra cosa es que la gestión de la investigación, de la I+D+I, comporta un elemento de incertidumbre muy grande. Es básicamente gestionar no solo el éxito, sino también el fracaso y la frustración, porque el riesgo pues, suele ser bastante grande. Más o menos, yo creo que me gusta, digamos, como una metáfora general, ver el panorama como un iceberg, ¿no? Tú puedes, para que exista una parte emergida, que es la parte visible que la sociedad percibe como útil, que es una parte minoritaria, tiene que haber una parte sumergida, que no es percibida como algo útil y de impacto social, pero que mantiene a flote todo el sistema. Lo que sí es imposible es predecir qué moléculas de agua, siguiendo con la metáfora, estarán en la parte sumergida o en la emergida y qué partes pueden moverse, ¿no? Por tanto, esto hace que buena parte de esta gestión y de esta asignación de recursos a la I+D+I pues esté sujeta a incertidumbres muy grandes, ¿no? Yo creo que podemos, por tener una imagen un poco esquemática, si colocamos a un lado los recursos económicos o institucionales y al otro lado el conocimiento en su sentido más amplio, la conversión de estos recursos en conocimiento podría ser la investigación y la transferencia de este conocimiento a recursos adicionales sería el desarrollo y la innovación. Y la máquina funciona solamente si se completa el círculo virtuoso. O sea, si uno corta una parte o corta la otra, está impidiendo el desarrollo de este ciclo, cuya gracia estriba en que al final los recursos generados por esa inyección inicial, esa promoción inicial del nuevo conocimiento, son mayores que los que se invirtieron en la generación, en la alimentación de este ciclo virtuoso, vamos a decir, de la I+D+I, ¿no? En ese sentido, apuntando a la última parte de la pregunta, el recorte en su forma más general, por supuesto todo es optimizable, pero el recorte indiscriminado del esfuerzo en este ámbito no es una señal de austeridad necesariamente, sino más bien de empobrecimiento, y que puede hacer que incluso nuestros socios externos tengan una actitud un poco desdeñosa hacia nuestra capacidad de recortar ciegamente en una materia que ellos juzgan como estratégica, como demuestran sus propias planificaciones, ¿no? En ese sentido, por un lado, yo veo la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación, o la alternativa, que sería hacer el I+D+IOTA, ¿de acuerdo? Que sería un contrapunto que yo creo que deberíamos evitar. Gracias, Fernando. Guillermo. Bueno, en mi caso voy a comenzar tratando de decir que el planteamiento del escenario de la pregunta es ambicioso, ¿no? Porque unir al binomio crecimiento-competitividad la palabra o la variable ciencia en una sociedad donde la ciencia y la tecnología son asignaturas pendientes y donde el lema de que inventen ellos ha sido recurrente a lo largo de los años, realmente significa que algo ha cambiado, ¿no? Después, contestando más directamente al planteamiento que nos has hecho, pues me gustaría estructurar la respuesta en cuatro elementos. El primer elemento tiene que ver con la creencia, que es un poco combinando algunas de las respuestas que se han dado aquí. El segundo, cuáles son los elementos del debate. El tercero sería cuál es el modelo de gestión. Y el cuarto, cuál es la propuesta que podríamos hacer. La creencia, creo recordar que César nos ha hablado de la ciencia y la definición de la ilustración, ¿no?
Y la ilustración decía que la ciencia permite conocer la verdad y por lo tanto beneficia en todas las circunstancias, en todo momento, fundamentalmente la sociedad. Lo cual quiere decir que la transformación social está basada en la capacidad de desarrollar la ciencia y de adquirir mayor conocimiento y trasladarlo hacia la sociedad. Así que esa función de transformación social, independientemente de si se convierte o no se convierte posteriormente en generador de riqueza, creo que se la debemos de reconocer, o históricamente se la reconoce a la ciencia. Entonces, ¿cuáles son los temas de debate? Nos has planteado si era generación de riqueza, transformación social, pero también, por otra parte, subyace de lo que nos ha dicho Fernando, ¿realmente estamos hablando de esos elementos o de que la financiación de la ciencia es básicamente pública y, en consecuencia, la ciencia tiene que vivir en su entorno, en la sociedad que le toca, y hoy por hoy el estado general económico que tenemos es de falta de solvencia y falta de liquidez? Entonces nos encontramos en una situación en la que no somos capaces de generar recursos para mantener nuestros propios modelos sociales. Y esto hace que no sepamos diferenciar dónde tenemos que cortar. Quizás el tema de debate, como se ha planteado, es por qué tenemos que cortar indiscriminadamente en todos los aspectos y por qué la ciencia o la investigación y el desarrollo no tienen un sistema que les permita saber dónde y cómo vamos a estar gestionándola, ¿no? Así que el modelo de gestión que permite identificar cuáles son los proyectos, cuáles son las disciplinas de la ciencia que queremos impulsar, encardinadas con la realidad social de competencia, creo que son una de las claves, ¿no? Y para eso tenemos que tener en cuenta que hay tres factores claves de éxito, ¿no? Yo creo que la ciencia requiere ingentes cantidades de dinero, aquí los expertos lo dirán. Otro de los requisitos es que se requiere muchísima tecnología y, finalmente, pues calidad de la gestión, ¿no? Que tendremos seguramente oportunidad de seguir hablando. Y también los elementos de transformación de la ciencia, pues es que, a diferencia de lo que hemos venido adquiriendo del pasado, pues la ciencia se tiene que abordar cada día más con un enfoque sistémico, es decir, hay una gran correlación entre las diferentes disciplinas. De hecho, hoy estamos aquí en un centro de biotecnología y hemos estado hablando del proceso de fabricación, de diseño, etcétera, lo cual es un claro ejemplo de que tenemos que huir de esa gestión por silos a una gestión sistémica. Tenemos que ser capaces de demostrar dónde están los retornos económicos a la inversión que se está realizando y el impacto social que tiene, si hay suficiente tracción empresarial, si hay suficiente generación de conocimiento, el capital humano, o si tenemos un posicionamiento en el mercado, ¿no? Y yo creo que esas son las variables que nos debieran de permitir identificar dónde están nuestras oportunidades, dónde tenemos que invertir y, en definitiva, no pensar que por hablar del tema estamos resolviendo la situación, sino realmente hacer una propuesta que nos permita actuar y medir y volver a continuar. Gracias. Bueno, entonces ahora continuamos con el tema más directamente relacionado con la mesa de hoy, que era responsabilidad social de los científicos, ¿no? Pero yo creo que en la introducción ya hemos al menos hecho la introducción también a este tema. El sector académico de investigación, empezaré por él, se ha caracterizado por la afirmación del derecho de cada investigador a la máxima libertad individual, es decir, al derecho a decidir sin ningún tipo de traba qué es una pregunta científica interesante y cómo contestarla, así como a la proclamación de que este derecho debe ser respetado e institucionalizado por las agencias gubernamentales de financiación de la investigación. Esta forma de investigar, impulsada por la curiosidad y la libertad individual, se instituyó en España a comienzos de los años 80, en otros países ya lleva bastante más tiempo, y sin duda ha sido el motor para la homologación internacional de la ciencia española. También dio paso, sin embargo, a una fragmentación que, con la llegada de la crisis económica, ha dejado al descubierto las carencias de liderazgo científico
del gobierno, de las universidades y de los centros de investigación. ¿Pensáis así o qué medidas se pueden tomar para hacer frente a esta situación? En lugar de ahora continuar con este turno, ¿quién quiere comenzar? No significa que no pueda empezar César, pero que puede empezar al azar. ¿Vale? César. Esto es como la contabilidad, ¿no? Y que cuando uno estudia contabilidad le dicen que tiene dos principios contradictorios, que es la imagen fiel y los principios contables generalmente aceptados. Uno te da continuidad en el tiempo, pero cuanto más tiempo continúas, más te dejas de la imagen fiel. Entonces, sí, o sea, digamos, la ciencia ha llegado a donde ha llegado porque los científicos han tenido mucha libertad individual. Es decir, creo que eras tú que hablabas de que la Ilustración estuvo basada en la creencia de que la ciencia aproximaba a la verdad de las cosas, ¿no? La verdad en sí es muy difícil, pero los humanos tenemos una manera de acercarnos a la verdad curiosa que es a través de la belleza. Los últimos versos de la Oda a una urna griega de John Keats dicen: "Beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know." Y, o sea, ¿por qué tiene el mundo físico esa incomodidad con el modelo estándar? Porque es feísimo, no tiene simetría. O sea, la física sabe que eso no puede ser así, porque no le falta belleza. Le falta belleza. Y los humanos tenemos un sentido objetivo de la belleza, que es lo que mucha gente no cree. Es decir, de gustos no hay nada escrito. Claro que sí, claro que sí. No hay ninguna explicación biológica para que a todos los humanos nos gusten las flores. Ninguna evolutiva, ninguna. ¿Y por qué nos gustan las flores y no las raíces? ¿Por qué? Pues que tenemos criterios objetivos de belleza que son los que nos permiten acercarnos a la verdad. Y si esa libertad fundamental de buscar lo bello y por tanto lo verdadero no se le reconoce al científico, la ciencia no puede ir a ninguna parte. Pero luego los recursos económicos son finitos, incluso en épocas de expansiones económicas, y tanto la iniciativa privada como la iniciativa pública pues establecen condiciones para financiar la investigación, ¿no? La iniciativa privada, porque muchas veces se espera un beneficio o no. O sea, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge han sido iniciativa privada hasta hace muy poco, que empezó el gobierno a financiarlas, ¿no? Pero, claro, luego el científico en ejercicio de su libertad hace su investigación, pero luego debe ir sobre una base competitiva a solicitar fondos. Y eso quiere decir que el que ofrece los fondos tiene unas prioridades, ¿no? Que yo no sé cuáles son, las del gobierno de España no sé cuáles son. Los países que no tenemos un ejército potente vamos más despistados, porque realmente ha sido la guerra o la necesidad de hacer la guerra lo que ha orientado la financiación pública a lo largo de la historia de determinadas investigaciones con respecto a otras, ¿no? La presidenta del CSIC, la actual, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, pues el gran progreso tecnológico del siglo XX fue por la convergencia de la ingeniería con la física. Y el del siglo XXI será la convergencia de la ingeniería con las ciencias de la vida, ¿no? Y es probable que sea así, entonces es probable que esto ayude a priorizar.
Lo poco que yo sé de esto es que en España la priorización no ha sido nuestro fuerte, ¿no? Y cuando lo ha sido, pues yo he sido consejero del CEDETI, he estado en la comisión permanente de la CICIT en tiempos de Juan Rojo, o sea que bueno, ha habido épocas que ha funcionado mejor que otras, pero no es nuestro fuerte. Entonces, en una época de grandes restricciones presupuestarias como es ahora, pues se ve que realmente no hay una priorización consistente porque hay recortes horizontales a todo lo que se mueve, ¿no? Y estamos poniendo en evidencia pues carencias de muchos años, ¿no? de la gestión de la política científica. ¿Quién quiere continuar? Si queréis, sigo yo. Sí, en este tema yo creo que esta tensión, vamos a decir, entre la investigación básica dejada al criterio, a la curiosidad o incluso a los intereses estéticos o filosóficos de las personas que hacen la investigación y la aplicación práctica de esta investigación ha existido siempre, desde que se daban premios y se financiaban investigaciones encaminadas a construir relojes muy precisos para medir bien la longitud, hasta caballeros en sus laboratorios que especulaban más o menos sobre temas que no tenían un interés práctico, por no hablar de los matemáticos, que tenían una cierta coquetería con la falta de aplicabilidad de sus trabajos, cuando en realidad buena parte de los desarrollos estaban basados en las matemáticas, ¿no? Yo creo que hoy en día también lo importante es dar cabida a todos los elementos de esta tensión, porque, como digo, la investigación, el desarrollo, incluso la innovación son impredecibles. Entonces podemos perdernos algo si cortamos algún punto de este ciclo virtuoso que decía antes, ¿no? Si imaginemos que en los años 50 impedimos a físicos nucleares y a químicos investigar sobre la precesión del spin nuclear bajo un campo magnético, hoy no tendríamos la imagen por resonancia magnética, que es algo ciertamente muy práctico, ¿no? Entonces, y viceversa, hay investigaciones que han tenido inicialmente un carácter muy práctico, por ejemplo, construcción de cierto tipo de antenas, y han tenido repercusiones en el conocimiento básico, como el establecimiento de la cosmología experimental, ¿no? Entonces, todo esto es impredecible, ¿no? Pero yo creo que la clave está en proporcionar el apoyo basado en la excelencia que apuntaba Iñaco antes, o el doctor Pérez Iglesias, no sé cómo hay que decirlo en estos foros. El doctor Iñaco Iglesias. A mí me da igual. Aquí no sé, ¿sabes? Perdona. Bueno, pues, no, a mí me da igual. Entonces, por ejemplo, esta tensión del publish or perish, del mundo académico de la investigación básica, publica o perece, conlleva otras tensiones derivadas a lo que se planteaba en el sistema de corrección de los fraudes y errores de la ciencia, ¿no? O sea, que eso tampoco está libre de tensiones, esa investigación tan básica. Pero no debemos olvidar de que actualmente quizás la debilidad mayor de nuestro sistema de I+D+I es, digamos, la vuelta del ciclo. Es decir, somos un país bastante digno en investigación básica. Los más optimistas dirán que para los recursos que tenemos no lo hacemos tan mal. Los más pesimistas dirán que lo hacemos todavía bastante mal y que debemos mejorar. Pero yo creo que optimistas y pesimistas coincidimos en que el otro lado del cierre del ciclo está francamente por debajo de lo aceptable. Por ejemplo, el número de patentes triádicas, la cantidad de empresas de base tecnológica, etcétera, etcétera. Pero a esto hay que añadir también, yendo al aspecto del marco institucional, que así como yo suelo decir que esto es un fenómeno atmosférico poco conocido, que la política de I+D+I en el País Vasco es bastante más transversal
a diferentes ideologías de lo que se piensa. En cambio, a nivel del Gobierno de España es una política o un modelo de gestión bastante caótico y bastante poco consistente en el tiempo. Nombres de ministerios, estructuras. Yo siempre digo que cuando yo era vicerrector, en 3 años conocí a 3 ministros del ramo, por no hablar de los cambios. También decimos en plan de broma que en los papers científicos que escribimos no sabemos a quién poner en los agradecimientos, ¿no? Porque nos puede cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces, esta debilidad de gestión institucional a nivel del Gobierno de España yo creo que es un serio problema a la hora de dar un marco de gestión coherente y estable para nuestra I+D+I. Muy bien. Sí, toca. Luego cambiamos las reglas de participación. Siguiendo un poco con este modelo del círculo virtuoso que nos comenta Fernando, que podríamos decir investigación, ingeniería, por aquello del componente que le damos en el País Vasco, internacionalización e innovación, así completamos un poco las diferentes visiones con las que hemos abordado el tema. Yo creo que es importante también aprender de la experiencia, ¿no? Como un elemento significativo. En el ámbito empresarial, que es el que más conozco, pues todos hemos ido viendo cómo los mercados han ido obligando a las empresas a ser sustituidas todas aquellas que no supieron adaptarse a los nuevos tiempos ofreciendo nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Creo que fue Darwin el que dijo aquello de que en la evolución de las especies no son ni las que sobreviven, no son ni las más fuertes ni las más rápidas, ¿no? Sino las que más rápidamente se adaptan a un nuevo escenario. Y en el caso concreto del nuevo escenario, hay un estudio, bueno, que está la famosa propuesta europea de especialización inteligente, ¿no? Y me he traído, creo que se emitió en el año 2009, y me parecía sugerente porque dice una idea simple, ¿no? Y la idea simple, básicamente, la que viene a poner de manifiesto es que we are suggesting an entrepreneurial process of discovery, ¿no? That can reveal what a country or region does best in terms of science and technology. Entonces, el espíritu emprendedor asociado a la creatividad, a la curiosidad investigadora o científica, en este ámbito creo que es importante volver a recuperarlo, ¿no? Luego, hablando de las tecnologías, lo que vienen a decir es que no todos podemos seguir investigando sobre los mismos conceptos, y de alguna manera dice que hay tecnologías de propósito general donde hay empresas y donde hay regiones o países que son líderes, y que basado en ese liderazgo luego están buscando una cierta hibridación entre las diferentes tecnologías, ¿no? Pues hablan de la bioinformática y reconocen que una de las opciones más inteligentes es saber quién realmente es el líder, qué tipo de hibridación se pueden realizar y quiénes van a ser las regiones seguidoras, que son las que más rápidamente adoptan ese descubrimiento, esa investigación, y rápidamente lo que ellos hacen es transformarlo en aplicaciones. Yo creo que en el País Vasco tenemos excelentes gestores, o al menos así resultó de uno de los diferentes grupos que hemos planteado, y que nuestra gran aportación ha sido rápidamente trasladar esos avances en aplicaciones que ofrecíamos al mercado, y de alguna manera obteníamos un retorno muy rápido. Y lo que sugiere la Comisión Europea es, bueno, ante ese dilema de que usted tiene un caso de éxito y que tiene que, de alguna manera, sincronizar sus capacidades con lo que ofrece la ciencia a nivel global, cómo va a desarrollar una política coherente y creativa. Entonces, lo que sugiere es que tiene que poner un sistema de incentivos que ayude a los emprendedores y a otras organizaciones que van desde la educación a los laboratorios de investigación, para que obviamente descubran y vean cuál es su posicionamiento estratégico, ¿no? Otra de las actividades importantes que se han mencionado, pues es cómo vamos a evaluar
¿no? y a monitorizar la eficacia de ese sistema de soporte, ¿no? y cómo evitamos estar atrapados por los diferentes grupos de interés. Y finalmente dice que es muy importante de alguna manera identificar cuáles son las inversiones adicionales que uno va a tener que realizar. Cuando se hace una propuesta, una apuesta por un determinado sector, creo recordar que fuiste tú, José María, quien me decías, nosotros hemos aumentado el número de publicaciones, se han creado nuevas empresas, startups, están creciendo, pero al día de hoy seguimos echando en falta un poco la atracción empresarial, que nos demanden desde el mercado que ellos esperan, ¿no? En lugar de tener un sistema de oferta, un sistema de demanda, ¿no? Pues creo que esa demanda también es importante conocerla e invertir para que nosotros no solamente tengamos la posibilidad básica, sino que desarrollamos todas aquellas inversiones colaterales que nos ayudan a tener éxito, ¿no? Bueno, yo es que creo que se deducirá seguramente de lo que he dicho al principio. Creo que ese círculo virtuoso de cuya existencia dudo, de existir, desde luego no existe en unidades geográficas tales como por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, se produce en unidades geográfico-funcionales muchísimo más amplias, con lo cual me resulta muy difícil no sé, tomar una decisión en el sentido de una política científica determinada debe hacer esto, debe hacer lo otro, lo demás allá. Comparto bastante lo que ha dicho ahora Guillermo, pero yo creo que por eso lo importante, por esa incertidumbre que existe siempre en relación con cuál va a ser el destino del esfuerzo que vas a hacer, creo que lo importante es asegurarte que lo que apoyas es bueno. Esto puede parecer una simpleza, pero bueno, es una simpleza, no lo puede parecer. De hecho, es una simpleza, pero es una simpleza que se olvida con mucha frecuencia, porque yo creo que no se canaliza el esfuerzo de la debida manera hacia eso que es bueno, fundamentalmente. Muchas veces bajo la pretensión de apoyar sectores que pueden acabar dando lugar a determinados productos en un tiempo determinado. Pretensiones que normalmente, si lo que se apoya no es bueno, no suelen fructificar, ¿no? Y creo que de lo que se trata es de apoyar lo bueno, y desde ese punto de vista, cuando planteas la cuestión, y vuelvo a los términos literales en los que has planteado esta segunda pregunta, la cuestión de la libertad del académico, pues yo diría, bueno, la libertad está muy bien siempre y cuando ese académico sea muy bueno. Si es muy bueno, apoyaré su libertad. Si no, pues se va a tener que fastidiar. Porque nada de lo que yo vaya a hacer con ese académico, y estamos hablando de académicos, no estamos hablando de ingenieros, el mundo de la ingeniería es otra cosa, cuando se trata de desarrollar un producto ya es otra historia, ¿no? Y bueno, pues si el académico no es bueno, pues entonces sencillamente es que no lo tengo que apoyar. Y yo creo que es ahí donde a la hora de hacer políticas que se acomoden a la situación de los tiempos, a la situación de disponibilidad económica del momento, bueno, pues si hay que hacer recortes, entiendo que esos recortes no deben ser recortes lineales, por así decir, y que afectan a todo el mundo, sea aquello que se hace lo que sea, sino que deben lógicamente priorizarse, y para mí el criterio fundamental de priorización es la calidad. Gracias. Sí, bueno, yo, continuando con el debate, yo sí que creo que la evidencia empírica de esa correlación... Es que no existe tal evidencia empírica. Que sí que existe. No existe. Si miras cualquier... hay una amplísima bibliografía, y te la puedo pasar, también que dice que en la que hay una correlación... Exactamente. Muy dilatado. Eso ya es otra cosa. Hombre, es que... Eso, no, eso ya es... Hay amplísimos claro, eso ya es datos, otra cosa, pero incluso entonces, a niveles intraestatales. No, pero para un espacio como la Comunidad Autónoma Vasca... Yo creo que hay que... Si tú tomas las comunidades autónomas y miras la renta per cápita y miras los índices de esfuerzo en I+D, también aparecen correlaciones. Correlación no es causalidad, como bien sabes. No, ya lo sé, pero precisamente... Porque muy probablemente la causalidad es al revés. Ya, pero precisamente para... el gran debate que existe es
los que son ricos porque han investigado en I+D, o como son ricos, entonces investigan en I+D porque les sobra el dinero. El mecanismo del círculo virtuoso permite, al menos, elaborar un elemento racional para explicar por qué esos esfuerzos en I+D+I, repito, completando el ciclo, no sirve de nada invertir en una parte y no en la otra, proyectados en el tiempo, integrados a través de errores, etcétera, permiten explicar cómo es posible que se genere esto. O sea, que no es un capricho de niños ricos el esfuerzo en I+D+I, sino que la riqueza de esas naciones tiene un origen en esa riqueza de las nociones, sobre todo, incluso hay modelos contrarios, lo que se llama la maldición de las materias primas, cuando podría pensarse que países muy ricos en materias primas deberían tener una riqueza a nivel de renta per cápita, y no es así. O sea que realmente, si uno mira la bibliografía en temas de política científica y de gestión de la I+D+I, esta correlación está comprobada. Otra cosa es los modelos que explican o no esa correlación. Y desde luego el modelo del círculo virtuoso explica bastantes de los fenómenos observados, al menos en nuestro país, bueno, y en la Unión Europea. Yo creo que voy a continuar un poco, pero luego vamos a volver a este tema. Yo creo que va a volver a ser recurrente. Porque has dicho, este círculo que de conocimiento a producto y seguir haciendo, circulando, está basado en que el conocimiento sea bueno, ¿no? Y en mejorar la traducción o traslación del conocimiento a producto. Entonces, un tema que quiero abordar es que el conocimiento sea bueno. Y luego yo creo que volvemos a retomar los temas que vais planteando. Entonces, mi siguiente pregunta va en ese sentido. Dice, el progreso científico, o sea, la generación de conocimiento, ha estado basado en dos firmes creencias. Que la revisión por pares, ¿no?, o el peer review, es la piedra de toque que permite determinar la calidad, credibilidad y rigor científico de un trabajo o un proyecto de investigación. Y que la investigación se corrige siempre a sí misma. Es decir, que los errores científicos son siempre identificados y corregidos. Normalmente cuando nos referimos a esto estamos hablando al sector de conocimiento más académico, más básico. Pero el conocimiento, cuando acaba su trayecto, acaba en un producto, o al menos alguno de los conocimientos. Entonces, lo que suele olvidarse es que la autocorrección en la investigación no depende únicamente de la competición entre investigadores, sino también de la conexión entre investigaciones y aplicaciones. Y que sí, la investigación puede pasar el filtro en el sector académico, pero si no está todo perfectamente bien, encontrará que no llega a un producto. Es decir, el proceso de generación y traslación de conocimiento no se mantienen los máximos estándares de calidad, rigor y ética que demanda la ciencia. Los resultados de estas investigaciones, digamos, corrompidas, nunca darán lugar a nuevos productos y aplicaciones. Y existe evidencia de que en las últimas décadas el sesgo en la investigación científica no se está produciendo al azar. Es decir, hay datos que indican que los dos pilares que soportan el progreso científico, la revisión por pares y la autocorrección, no funcionan como deberían. Que se es más tolerante con la ciencia mal hecha, y que si bien son muchos los factores que contribuyen a explicar la elevada tasa de fracaso de la investigación translacional, este comportamiento impuro contribuye negativamente a la obtención de nuevos productos y aplicaciones. ¿Qué pensáis alrededor de este tema? Yo no lo acabo de entender. O sea, que vamos a ver, una cosa es que tú falsees los datos de una investigación, y otra cosa es que el conocimiento siempre es imperfecto. Pero la revisión por pares y el sector académico y el concepto de que se autocorrige, tu conocimiento no es perfecto, pero luego el sistema de por pares y la autocorrección tendrá que acabarlo por corregir. Sí, pero puede tardar mucho. O sea, vamos a ver. Entonces lo que estoy diciendo es que debido a que se tarda... O sea, la teoría de supercuerdas, ¿vale?, está de moda.
Y realmente es muy difícil hacer carrera en física si no utilizas esa técnica. Todavía está por producir una proposición falseable. Todavía está por producir una proposición falseable. Y funciona la revisión por pares, ¿vale? Pero es un conocimiento que no sabes. Déjame que te ponga otro ejemplo. El modelo de Ptolomeo. Bueno, los pares de la época lo aceptaban. Hoy en día sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Pero produjo unos calendarios muy precisos y muy buenos. O sea que las aplicaciones eran buenas y la ciencia estaba mal de raíz. Bueno, pero habría aplicaciones que no se pueden haber conseguido. Lo que voy es que claro, ahora le estamos demandando a la ciencia, o queremos resolver un gran número de problemas. Y no se están resolviendo a la velocidad que estimábamos. Es decir, ese es el reto que decía Fernando. El conocimiento no se traduce en traslación. Entonces, normalmente decimos que es muy difícil. Es que, y hay otra serie de factores. Digo, es que a lo mejor el conocimiento que estamos dando por válido es el de Ptolomeo. Entonces, cuando las aplicaciones que queremos buscar son mucho más exigentes, quizá tenemos que ser mucho más exigentes con nuestro sistema de revisión por pares y autocorrección. No solo en el sector académico, sino también en el sector empresarial. No solo cometen errores en el sector académico. Hay muchas empresas, por ejemplo, en el sector farmacéutico no es aceptable el número de productos que se caen en fase 3 y 4 en el desarrollo de una droga. Simplemente no es aceptable. Entonces, aquí hay un fallo en el sistema, llámale pares, llámale de autocorrección. No es aceptable. Entonces, esa es la pregunta que yo quería, si estamos todos satisfechos o no, con el sistema de autocorrección de la ciencia, porque lo que necesita el siglo XXI es mayor eficacia, que mayor número de investigaciones acaben en producto. Sí, yo cuando te he escuchado formular la pregunta, inmediatamente he pensado en lo que se llama el productivity gap de la industria farmacéutica, ¿no? que ha generado muchos problemas. También estoy de acuerdo con César lo que ha mencionado, digamos, de la diferencia entre el error como tal del fraude consistente en el falseamiento de datos, ¿no? Yo creo que una parte del problema está en que el hecho de que la transferencia tenga una tasa de fracaso bastante alta se debe, en primer lugar, a que los problemas son cada vez más difíciles y más complejos, ¿no? Y en segundo lugar es que las implicaciones que se ponen en muchas publicaciones científicas acerca de, por ejemplo, un receptor, las implicaciones terapéuticas posibles para esa diana potencial, a lo mejor no están suficientemente bien soportadas. Es un wishful thinking, ¿no? Y aunque toda la química estructural, la biología estructural que se haga sobre ese receptor sea científicamente impecable, y en ese sentido la revisión por pares funciona, porque no se han colocado, digamos, resultados falsos, a lo mejor lo que es cuestionable es la validez de esa diana terapéutica al final de todo el proceso. Digamos que la extrapolación se hace de una forma demasiado rápida, ¿no? ¿Cómo aumentar la eficacia de ese procedimiento? Pues es bastante complicado. ¿Por qué? Pienso porque los diferentes estadios por los que debe pasar un descubrimiento hasta que tiene su aplicación práctica, según el campo del que se trate, por ejemplo, a lo mejor en ingeniería pueden ser unos pocos años, y en biomedicina pueden ser 14 años fácilmente. Y entonces, a lo largo de ese proceso, la cantidad de etapas que pueden salir mal, pues es bastante grande, ¿no? Quizás una solución sería ser mucho más escépticos a la hora de proclamar las implicaciones de un trabajo que inicialmente per se, como validez científica, es impecable, y, digamos, no crear unas expectativas de traslación demasiado altas, ¿no? Porque, digamos, esas perspectivas pueden inducir a errores que se pueden incluso amplificar a lo largo de la cadena de valor.
¿Alguno queréis comentar? Quiero decir que podemos ahora mezclar esta con la anterior, porque yo creo que tiene... Y luego tenemos y luego bastante limitado. Bien. Una pregunta basada en la ignorancia. En disciplinas, porque tú has mencionado el ciclo puede tener 14 años y la cantidad de medicamentos que fallan en fase 2 y en fase 3. Se hace mucha investigación, por ejemplo, en cáncer, muchísima. Y yo, que más bien provengo de las matemáticas y de la física, me sorprende cómo se hace. Es muy Ferran Adrià, o sea que no hay la síntesis intelectual en cáncer que hizo Pasteur con las infecciones, ¿vale? Estamos lejos de esto. ¿Esto tiene alguna implicación sobre cómo debería llevarse a cabo la investigación aplicada en cáncer? O sea, porque donde sí existe una síntesis intelectual de lo que estás buscando, es mucho más fácil encontrarlo, porque tienes una teoría consistente detrás. Yo tengo esa duda, ¿no? Yo creo que es que el problema es muy difícil. Cuando se lanzó en la administración Nixon el programa contra el cáncer, el argumento era: si nos ha salido bien el programa Apolo, si hemos podido poner seres humanos en la Luna, cae en 3 años. Y no fue así. Realmente el problema es que era endiabladamente difícil. Y sigue sin saber, se mejora, pero la síntesis intelectual no está todavía. Hombre, realmente hay una síntesis intelectual, un cuerpo en torno a la oncología que realmente es muy apreciable, es extraordinario. Lo que sucede es que el problema es tremendamente difícil. ¿Qué dice? Sí, bueno, yo... Adelante, por favor. Volviendo un poco al círculo, ¿no? Sí. Hay dos variables, el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, y además que estamos en el siglo XXI, ¿no? Resulta que el espacio, ¿no? Lo que nos tiene que permitir es en todo momento, teniendo en cuenta que vamos hacia una sociedad interconectada, saber que no estamos investigando solos, y de que se puede trasladar el conocimiento de un punto a otro que en la época de Ptolomeo no tenía la misma celeridad, ¿no? Y que los peers en determinadas ocasiones son grupos de interés trabajando para un mismo propósito, pero hay competidores haciendo más o menos lo mismo, lo cual quiere decir que tener conciencia de que el círculo está operando en un espacio universal y además se requieren resultados en un plazo determinado, pues son dos criterios que tenemos que empezar a trabajar con respecto a la pregunta que nos has planteado, de si la ciencia tiene o no tiene que actualizar sus modelos de gestión, ¿no? Es algo equivalente a lo que se hizo en su día en el mundo empresarial de sistemas robustos, ¿no? Deming se tuvo que marchar a Japón para introducir un cambio, que era el cambio de calidad total. Y los japoneses, después de haber perdido, pues le escucharon atentamente e introdujeron sus enseñanzas en los modelos productivos que ellos tenían y fueron desplazando prácticamente a las empresas occidentales del liderazgo tecnológico que en aquel momento tenían, ¿no? De ahí nacieron nuevos modelos de gestión, como es todo el tema del FQM o calidad de la excelencia en la gestión. Pues estableciendo esos paralelismos, yo creo que el modelo con el que se está validando se tiene que ir transformando y actualizando, introduciendo medidas innovadoras para que sea más eficaz y para que compita en el siglo XXI, ¿no? El otro gran conductor del cambio está siendo que la ciencia está progresando mucho más rápidamente, la aceleración, como consecuencia de la tecnología, ¿no? Y de ahí han aparecido, creo que se denominan tecnociencias, ¿no? Y esas están impactando tanto en el modelo de desarrollo económico como en el ético, como en el legal,
Y esto pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, seguir con modelos que en su día tuvieron éxito y que yo no digo que no sean válidos, pero probablemente sean insuficientes para gestionar en la situación actual. Bueno, yo respondiendo a la pregunta tengo que decir que no lo sé. Yo no sé si es que el sistema peer review no funciona o funciona bien, mal, etcétera, y si la investigación se corrige a sí misma. Yo creo que la ciencia con el tiempo sí se corrige a sí misma. De eso tenemos pruebas sobradas. Pero quizás el problema se reduce también en gran medida a lo que yo decía antes, a que le pedimos a la ciencia mucho más de lo que la ciencia puede dar, y lo que puede dar en un espacio temporal más determinado, en un espacio geográfico determinado. O sea, y esa es la razón, entre otras, por las que yo pongo en duda que funcione el círculo virtuoso. Desde luego que funcione el círculo virtuoso en tiempos relativamente cortos, en espacios relativamente limitados y pequeños, y que de funcionar, que seguramente funciona en espacios más largos, en espacios más amplios, en tiempos más largos, y por razones diferentes de las que pensamos que funciona, que tienen que ver con lo que yo decía antes. Yo creo que es mucho más importante, desde el punto de vista del potencial de la ciencia como motor de progreso, el efecto que tiene sobre el nivel formativo de una sociedad y lo que eso supone luego en cuanto a cualificación de las personas que están trabajando y creatividad de las personas que están trabajando y componente crítica, que cualquier otra pretensión de traslación de resultados de investigación a productos, bienes, servicios en tiempos relativamente cortos. Claro, si le pedimos a la ciencia que sea capaz de generar esos productos o preproductos y resulta que la ciencia no nos lo proporciona, podemos tener la tentación de pensar que es que el sistema peer review no funciona bien, de que el propio sistema científico funciona mal, etcétera. Yo creo que no, yo creo que es que estamos manejando un paradigma que es erróneo. Y vuelvo a lo que he dicho antes una vez más, pues yo creo que para mí ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. O sea, ¿quiere esto decir que no se tenga que apoyar económicamente la investigación científica? No, en absoluto. Lo que ocurre es que no lo podemos hacer con el tipo de pretensión y con el tipo de argumentos, yo creo, con el que lo estamos haciendo ahora. ¿Y cómo lo estamos haciendo ahora, Íñigo? Pensando que invertir en ciencia hoy nos va a dar mañana un producto, una empresa, una patente de una manera más o menos directa y unos puestos de trabajo. Que es un poco lo que yo pongo en cuestión cuando Fernando habla de que hay evidencia empírica. No hay evidencia empírica, desde luego no la hay. Si ahora hacemos una comparación por países, no la hay. No va más allá del 20% las innovaciones que generan empresas que producen productos competitivos que se basen en resultados de investigación científica. Hay ejemplos muy concretos. O sea, Apple está lleva disminuyendo durante los últimos 15 años la proporción de su facturación que dedica a I+D. Es cierto que factura muchísimo. Está cada vez invirtiendo menos en I+D. Curiosamente está innovando cada vez más. Invirtiendo menos en I+D y está teniendo un éxito terrible. Y sin embargo, el fabricante de BlackBerry no deja de aumentar la cantidad de recursos que dedica a I+D y sin embargo está sucumbiendo en esa pelea con Apple. Pero tenemos 5 minutos más, pero sí podemos darle un... Sí, que nos queda para dar unas 20 segundos ahora. Vamos a seguir en esto. Es que lo que quiero decir con todo esto, y acabo, lo que quiero decir con todo esto es que creo que hacemos una aproximación muy simplista a la relación entre ciencia y desarrollo. Y digo ciencia, no digo I+D y desarrollo, digo ciencia y desarrollo. Hacemos una aproximación muy simplista y hablamos de evidencias donde yo creo que no las hay. Es que en el círculo hablamos de I+D+I, no hablamos de ciencia. Bueno, Guillermo, aquí ahora voy a moderar ya. Ahora Guillermo. Un pequeño apunte que espero que sea correcto, ¿no? Parece ser que Steve Jobs, cuando fue expulsado de Apple, ¿no? Invertía muchísimo en R+D, investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, en su retorno, la segunda vez, cuando ya empieza la nueva generación, dejan atrás los ordenadores y la apuesta estratégica de ser un ordenador de enseña, ¿no?
pues lo primero que hizo fue coger a todos los ingenieros del I+D y los sacó fuera, porque dijo, con ustedes no cuento, ya que me trajeron, aquí hasta esta situación, así que yo voy a reinventarme, ¿no? Es un poco en línea con lo que estabas diciendo, que efectivamente comparto, ¿no? No, yo me quedo con dos conceptos que son la riqueza de las naciones y la riqueza de las nociones. Ojo, yo comparto esa idea, me ha encantado. Pero la impresión de que no. Y luego el círculo virtuoso. O sea, el círculo virtuoso es complejo. Y entonces, pero que todas las fases se necesitan la una a la otra. ¿En un mismo país? Sí, sí. ¿Y en una comunidad autónoma? En cierta manera sí. O sea, que aquí puedes estudiar crustáceos y no lepidópteros. Pero, claro. Pero necesitas ciencia fundamental. Claro, no todo el mundo tiene que hacer de todo. Pero una civilización, una cultura, un país necesita estar en todas las fases del círculo virtuoso, porque la noción, o sea, la riqueza de la noción es el círculo virtuoso. Y todo es necesario y nada por aislado es suficiente. O sea, solo con invertir en ciencia fundamental, pues no nos haríamos ricos nunca. No he dicho, yo no he dicho eso. No, ya sé que no lo has dicho. Ya sé que no lo has dicho, pero a mí aparte de lo mucho que he aprendido hoy, la noción del círculo me parece muy sugerente. Sí, yo creo que sí. Esta correlación, este efecto entre la riqueza de las naciones y de las nociones y la gestión de ese círculo virtuoso son dos cosas, son fenómenos muy complejos con causas y aspectos no bien conocidos, como tampoco en el momento en que Darwin enunció la teoría de la evolución había aspectos sobre el gen que no eran conocidos, ¿no? No se conocía el gen. Por eso. Entonces, Entonces, porque Mendel ya había hecho, es que no se habían comunicado entre los dos. Pero bueno, quiero decir que este es un fenómeno muy complejo que está sujeto, como ha dicho César, a muchísimas variables, pero que hay que alimentarlo, no necesariamente tomando los mismos elementos al principio que al final. Es cierto que la investigación y el desarrollo y la innovación son fenómenos globales y tenemos que alcanzar un punto de equilibrio para completar este círculo y no interrumpirlo en ningún momento, y precisamente esos equilibrios y esos balances que están sujetos a muchísimas variables forman parte de la política científica en su sentido más noble, y es ahí donde necesitamos una gestión consistente, coherente a lo largo del tiempo y estable, si queremos que todo esto funcione de forma eficiente. Antes, cuando comíamos, pues decía que podía hablar en 40 segundos, no tú, en un minuto. Entonces, tenemos un minuto cada uno. Yo he dicho todo lo que quería decir, o sea que cedo el mío. Sí. Aparte de daros las gracias, porque me ha parecido una sesión muy interesante. Voy a intentar en menos de un minuto a contrastar si he entendido. Yo creo que cuando Iñaco nos plantea de que no podemos creer firmemente en el círculo virtuoso, en una pequeña comunidad, en un pequeño, ¿no? En un entorno, lo comparto. Lo que ocurre es que tenemos que tomar la decisión de cuáles son las prioridades basado, otra vez, si no podemos hacer una correlación entre empleo, creación de PIB, ¿no? y ciencia. Pero entonces tenemos que definir si que queremos ir de un extremo o del otro. Si vamos del extremo mercado, ¿dónde están las oportunidades? Esas son las que generan PIB, empleo, empresas, y requerirán conocimiento que a su vez estará basado en una ciencia y en un conocimiento básico, ¿no? Entonces, si ese es el camino de creación de valor y propuesta de valor, pues tendremos que tomar esa decisión. Y creo que es posible, ¿no? Si sabemos lo que tenemos y hacia dónde vamos. Bueno, pues Iñaco, su minuto, que no los va a ver, que no los cede. No los cedo, es muy breve lo que voy a decir. Existe la correlación entre riqueza de naciones y riqueza de nociones. En una política científica yo no eliminaría ninguno de los elementos, desde luego de los que están funcionando en Euskadi, porque no hay que perder oportunidades,
pero sería muy selectivo con la calidad. A eso es a lo que yo me refiero. Y en todo caso, no emitiría el discurso de que invertir hoy es riqueza mañana. Yo haría el discurso de invertamos hoy, formemos, creamos capital humano competente, y no sé si mañana o pasado mañana, esta es la semilla del futuro. Pues yo entonces sí diré que creo firmemente que debemos invertir hoy para tener riqueza mañana, por razones no comprendidas de forma lineal, pero que tenemos que hacerlo. Bien, pues yo creo que con esto muchísimas gracias, espero que lo hayas pasado bien, yo desde luego, y nada más. Muy bien. Sí.